Hola, soy el maestro FIDE Pedro Julio García y hoy los invito a un nuevo video en mi canal Hablemos de Ajedrez. El tema que quiero presentarle hoy es, a mi parecer, interesante. ¿Cómo progresar en ajedrez? Es una pregunta que nos hemos hecho todos los que hemos iniciado o nos hemos iniciado en el mundo del ajedrez. ¿Qué hacer? ¿Cómo estudiar? ¿Qué estudiar? En esto, por supuesto, hay varios métodos y como se dice, cada maestro tiene su librito. Yo, basado en mi experiencia, mi amplia experiencia como entrenador y como jugador, me permito darles algunos consejos. Concéntrese en un número limitado de aperturas y defensas. Esto para crear un repertorio de aperturas. 2 o 3 aperturas con blancas y el mismo número con negras como máximo. ¿Por qué? Porque cuando usted limita a 2, 3 aperturas y defensa, pues no pierde mucho tiempo en el estudio, en ese laberinto grandísimo que existe en estos momentos, incluso de variantes, de diferentes aperturas, diferentes defensas, y le permite a usted concentrarse en la que va a preparar, o sea, en sus líneas preferidas. Esto que se llama en ajedrez, y lo decía el gran maestro Svetozar Grigori, el economizar el tiempo y la energía para preparar un repertorio de apertura. Otro tema o otro aspecto importantísimo a tocar es entrene constantemente la táctica. La táctica en ajedrez, en mi criterio, es el 90% de la partida de ajedrez. La táctica es tan importante que en un movimiento usted puede tener la ventaja más grande que pueda haber hecho el plan más exacto en la posición, pero siempre hay un detalle táctico en ella. Siempre hay que, para llevar a feliz término, un plan estratégico, un objetivo que se haya trazado. Siempre hay que pasar por escollos que presenta los diferentes temas tácticos. Entonces, entrene táctica constantemente. Y esto se puede organizar haciéndolo con los ejercicios, solucionando ejercicios de combinaciones. Ahorita hay muchas páginas, hay muchos portales en internet, en ajedrez, que le hacen el trabajo en este sentido mucho más fácil a uno. Partidas de maestros, sobre todo los clásicos, etcétera, donde se produzcan combinaciones típicas que usted la pueda aprender y que tome el sentido de ella. Ahora bien, es muy importante comprender un amplio rango de conceptos estratégicos. Cómo se relacionan y varían los distintos elementos de una posición dependiendo de la estructura de peones, dependiendo de la disposición de las piezas sobre el tablero. Es importante conocer planes típicos, tanto para posiciones, como decir, de mates típicos, como de planes estratégicos a largo, mediano plazo. Estos planes típicos son generalmente en posiciones que son parecidas, pero no igual. Las posiciones en ajedrez es muy difícil que se repitan, si no, el ajedrez ya se hubiera acabado. Pero sí se repiten las características de la posición, los temas típicos de las posiciones. Y ahí es donde nos permite el conocimiento y la experiencia organizarnos, percibirlo y ser capaces de llevar a cabo la estrategia correcta o la táctica correcta para obtener la ventaja. Esto es lo que nosotros podemos llamar, o nosotros no, esto es lo que se llama verdaderamente en ajedrez los patrones ajedrecísticos, o sea, posiciones con características muy parecidas, con temas muy parecidos, pero posiciones que tienen sus diferencias. Yo les voy a mostrar este tema que es muy importante en 2 partidas del gran maestro David Bronstein, él con las piezas negras. Cómo a través del conocimiento de los patrones de unas posiciones típicas, él logra llevar a efecto y llevar a cabo con éxito un sacrificio de calidad en ambas partidas, con una posición muy parecida, pero con pequeños detalles de diferencia, pero el tema es el mismo,
y él lo logra hacer con mucho éxito y gana la partida. Evidentemente esto no cae del cielo, esto no viene solo, esto es producto de un arduo y concienzudo y largo trabajo de estudio, de entrenamiento, de práctica, que es lo que te lleva a fijar y conocer estos detalles estratégicos que estamos hablando, o para definirlo de alguna manera, los patrones de las posiciones. No puedo finalizar los consejos para mejorarle el nivel de juego sin decirle, bueno, que hay que conocer finales, sobre todo finales básicos al principio, rey y peones, la oposición, el final de Lucena, el final de Filidor, en los finales de torres y peones. Y bueno, cuando ya el nivel se haya elevado, pues entonces sí se puede incursionar en finales un poco más sofisticados y con técnicas mucho más difíciles. Pero conocer los finales básicos es muy importante. Y por supuesto, jugar partidas de entrenamiento aparte de las partidas de torneo. Las partidas de entrenamientos te van a permitir llevar a la práctica los conocimientos teóricos adquiridos en tus clases o en tus autoestudios, etc. No puedo finalizar tampoco en este sentido sin decirle, bueno, que todo esto es posible hacerlo de una manera individual, pero lo ideal sería tener un buen entrenador que te oriente, que te organice el trabajo, que te lo dosifique para que todo te sea mucho más fácil, para que todo fluya con mucha más facilidad. Un entrenador, un buen coach, pues siempre te orientará, te buscará las posiciones ideales y te organizará el entrenamiento como tal. Volviendo al tema de los patrones, voy a mostrarles las dos partidas del Gran Brostein. Cómo él en una posición, en dos posiciones que se parecen mucho, pero tienen alguna diferencia, él logra ganar esas partidas a través de un plan típico, un sacrificio típico de calidad. La primera que le quiero mostrar es una partida que él jugó contra František Zita en Moscú, en el match Moscú-Praga del año 1946, en una India del Rey. En esta partida se llegó a la siguiente posición. Acá jugaba las piezas negras y Brostein jugó caballo G4, aprovechando que el blanco no efectuó la importante jugada H3 en la previa y permite este salto de caballo. Por eso los maestros, ya los grandes maestros, no es muy difícil caer en esta posición o que las negras puedan hacer esto, porque el movimiento profiláctico H3 se ejecuta a principios de la apertura en esta posición. Caballo G4 y el blanco expulsa al caballo, H3. Y ahora viene la jugada del sacrificio de la calidad, del Gran Brostein. Torre por A1. Una jugada que es una bomba. Durísima jugada que le da ventaja evidente a las piezas negras. Torre por A1 aceptando el sacrificio. Aquí podría haber otra posibilidad, y es capturar, por ejemplo, el caballo de G4. Pero ahí continuaría torre por B1, torre por B1, alfil por G4, con un peón limpio de ventaja. Por ejemplo, B4, el golpe siempre presente en este tipo de posiciones donde coinciden las piezas negras, la dama de B6 con el alfil de G7 sobre el punto de 4 y con la presión que genera siempre esta dama en B6 en esta línea sobre el punto F2. La dama desde B6 siempre va a estar mirando al punto F2. Torre por A1 y ahora lo que estábamos hablando, caballo por F2. La culminación del sacrificio cuando Brostein lo inició con torre por A1. Caballo por F2. El blanco tiene dos opciones. O declina y no acepta el regalito griego que está acá en F2,
o lo acepta. Sita prefirió no aceptarlo y jugar torre 3. Pero ¿qué pasaría si captura el caballo? Rey por. Sencillamente ahora se ve lo que estábamos hablando hace un momento. La presión de la dama desde B6 en rayos X hacia F2. La presión del alfil de fianchetto de G7 en la gran diagonal. Y una jugada muy sencilla, caballo por B3, aprovechando la clavada, tocando la torre, tocando la dama y tocando al caballo. Esta posición evidentemente es ganadora para las negras. Por eso sí optó por jugar torre 3. Caballo por H3, el caballo sale ganando peones. Rey H2. Acá otra opción también podría ser alfil por H3. Alfil por H3. Rey F2. Alfil G4. Y las negras tienen una ventaja enorme. O sea, tienen 6 peones contra 4. Tienen 2 peones por la calidad. Una mejor formación de peones. Las piezas blancas están totalmente mal colocadas, ¿verdad? Bien, en el mismo año 1946, Brosten tuvo la oportunidad de repetir este sacrificio. Y nada menos que contra el gran maestro checoslovaco Ludek Pachman, en el match Moscú-Praga, en el mismo match anterior, pero ahora le tocó enfrentar al gran teórico, al gran maestro de reconocida fortaleza, Ludek Pachman. Miren esta posición. Se parece mucho a la partida anterior. El dominio de la columna por parte de las negras con la torre. Presión de la dama en B6 contra D4 y en rayos X contra F2. El alfil de G7, por supuesto, ejerciendo su presión acá. Los dos caballos estén en C5 bien colocados y el de F6 presionando el punto E4. ¿Cuál es la diferencia? Que en la partida anterior de Sita la dama blanca estaba en D2 y le tocaba de paso jugar en este momento a las piezas negras. Aquí jugaba el blanco, el gran maestro de Pachman, y como le comenté en la partida anterior, hizo la jugada profiláctica, la jugada importante, importantísima, H3. Y con esto el negro se vio en la imposibilidad de iniciar, como en la partida contra Sita, la maniobra caballo G4 con el posible sacrificio en F2. Brosten le busca otros horizontes a este caballo y ahora que no puede por G4, lo busca por D7. Y abre la diagonal del alfil, ¿verdad? La torre sigue mirando al alfil de A1, ¿verdad? Y la dama atenta, astuta, mirando desde acá al punto F2. Torre B1. La idea del blanco puede ser expulsar al caballo con B4. Caballo F8. Rey H2 jugó Pachman. Esta jugada, por ejemplo, B4, quizás no es una buena jugada porque viene el mismo tema. Torre por A1, ¿verdad? Y si torre por dama por B4, y la posición ya otra vez, el peón de C4 va a caer, el negro obtiene muchos peones por la calidad entregada. Ese sacrificio siempre está ahí. Y vuelvo y repito, esto es lo que llamamos en ajedrez los patrones, posiciones diferentes pero con características parecidas. Y un gran maestro, un maestro es capaz de orientarse, es capaz de percibir esto y llevar a cabo los planes típicos que requiere esa posición. Y repito, eso por supuesto se llega con mucho estudio, con mucha preparación, con mucha práctica para crear estos patrones determinados en las posiciones. Fíjese cómo juega Brosten, H5. La idea es presionar sobre el flanco rey. Torre 2, H4. Torre de 2. Pachman sobreprotege el punto D4, pero aquí le viene el patrón de la posición, lo que estamos hablando. El tema típico que Brosten lo domina a la perfección y que ya lo había hecho en la partida anterior. Yo los invito a que paren el video y estudien la posición
a ver si coincide su jugada, la jugada que ustedes analicen y decidan que jugarían en una partida con la que hizo el gran Brostein. Bien, espero que hayan analizado la posición y ojalá muchos hayan visto cómo trabajar esta posición. El patrón que nos reclama y nos orienta esta posición. Torre por A1. Torre por, alfil por D4, torre por D4, caballo por B3. Y estamos en la misma posición. O sea, en el mismo tema, digámoslo así. Sacrificio de la calidad, aquí quizás un poco más evidente, ¿no? Pero igual. Torre por D6, dama por F2. La posición ya es peor todavía que la de cita pudiera ser porque el rey está mucho más inseguro incluso, ¿no? Torre A2, dama por G3 jaque, rey H1, dama por C3 y la ventaja es demasiado grande, ¿no? Torre A3 jugó Pachman clavando el caballo con la esperanza de recuperar pero la posición insegura del rey y la debilidad enorme de la estructura aquí en el flanco del rey lo llevará a la derrota. Alfil por H3, torre por B3, alfil por jaque, y aquí es rematar la partida, rey por, dama por C4. Fíjense que el negro tiene 5 peones contra uno, tiene 4 peones por la calidad. Y el peón de 4 se está cayendo y el rey en una posición totalmente desmantelada, sin protección. La partida está totalmente perdida para las blancas. Torre de 4, dama 6, torre por B7 y ahora la columna que inició todo el procedimiento vuelve a estar en manos de las negras. Torre 8, amenazando penetración devastadora. Dama de 2, H3 jaque y aquí Pachman decide rendir. ¿Y por qué rinde? Bueno, una desventaja material enorme con un rey que no tiene protección y la partida está totalmente perdida. Por ejemplo, una posibilidad podría ser, vamos a decir, rey G1, podría ser, pero el negro tiene muchas opciones aquí para buscar la victoria. Lo mismo podría ser con caballo H7, ¿verdad? Buscando G5, buscando, como también podría ser G5, movilizando la ventaja, la mayoría enorme que tiene ahí en el flanco rey. Esto, en una partida del nivel de estos dos grandes maestros, pues por supuesto no tiene sentido continuar sufriendo. Y por eso Pachman optó, como repito, por rendirse. Antes de terminar, vuelvo a hacer hincapié en el aspecto importantísimo para mejorar su nivel en ajedrez. Reconocimiento de patrones, planes típicos en posiciones que no son iguales, pero que tienen características iguales, o sea, parecidas. Temas típicos de posición, lo mismo en la parte táctica que en la parte estratégica. Y repito, esto se consigue, esto se logra a través de un profundo, constante entrenamiento y práctica de juego, no solo en competencias, sino también en partidas de entrenamiento. Se obtiene estudiando a los clásicos, se obtiene estudiando partidas de los grandes maestros de la actualidad también, que nos permitan aprender y fijar posiciones típicas, o sea, patrones, para llevarlo a cabo en una partida determinada que se nos presente la oportunidad. Con esto finalizo, los invito a darle like, a sonar la campanita y a suscribirse. Muchas gracias.